Debíamos en titular que si esto tiene algo de legalidad o cuánto de legalidad, cuánto tiene de política, cuánto tiene de show. Vamos a analizarlo con Danny Shaw, analista internacional estadounidense, nos acompaña en Caracas, está aquí a mi lado. Danny, ¿cómo estás? Un placer Bienvenido. estar aquí, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo entendemos lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, particularmente con este tema? Dicen los demócratas que por lo menos hay 3 cargos en contra del presidente Trump. Obstrucción del Congreso, obstrucción de la justicia, abuso de poder y en general violación de la Constitución estadounidense. Primero vamos a estar claros, Trump es un racista, él es culpable de xenofobia, de machismo, representa todo lo peor de los Estados Unidos. El egoísmo, él mismo vale unos 4.000 millones de dólares. En inglés decimos es un billionaire, un billonario. Pero eso del impeachment no es nada nuevo. Los primeros 7 a 10 titulares de CNN, del New York Times, todos los días, ¿por cuántos años ya? Van 3 años y pico, han sido de impeachment y nunca ha llegado a nada. Entonces, para nosotros es una gran farándula, es una gran distracción. ¿Crees que es un show entonces? 100% el Trump es el primer showman. Él está disfrutando de eso. Se está riendo de los demócratas. Los demócratas no tienen valores, no tienen fuerza, no tienen columna vertebral, backbone, como decimos en inglés. Si lo revisamos desde los demócratas y desde los republicanos. Los republicanos ¿Hay algún sector de los demócratas que se sienta preocupado por esta situación, que piensen realmente que les puede afectar de cara a la candidatura del próximo año? Es interesante analizar porque la clase dominante norteamericana, imperialista, está muy dividido. Hay muchos que odian a Trump, no porque es racista, nada de eso, sino porque es lo que llamamos en inglés loose cannon, un cañón suelto. Es imprevisible, no pueden contar con él. Inclusive, para que entiendan lo contrario. Es decir, porque los pueden meter en problemas. Sí, o que él no lleva a cabo la agenda guerrerista. Por ejemplo, Hillary Clinton era más confiable, era más establecida. Más diplomática. Desde un punto de vista, pero también más guerrerista. Hillary Clinton, para que veamos la contradicción, prometía más guerra contra Rusia, contra Siria, que el mismo Trump. Entonces, para que vean que a veces el Partido Demócrata, que son los llamados liberales, son más agresivos que los mismos republicanos. Nosotros entendemos esos 2 partidos como 2 partidos de racismo, supremacía blanca, de guerra, de misoginia, etc. Si lo revisamos entonces desde esa perspectiva, ¿de qué deberían estar hablando los demócratas y los republicanos? Porque ocupan evidentemente gran parte de su tiempo en avanzar, en dar pasos sobre el impeachment al presidente Trump. Sí, da vergüenza. Ellos no están conectados con la población verdadera de nuestros barrios al lado nacional. Por ejemplo, el año pasado perdimos 70,000 y pico de vidas norteamericanos a la epidemia de opioides, heroína. Inclusive miembros de mi familia que se han muerto de eso. Nunca se habla de eso. Y son de esos sectores más marginados donde muchísimos han salido a votar para Trump. Deben estar hablando de la policía y toda su brutalidad contra el pueblo afroamericano, contra los inmigrantes, de las familias inmigrantes que están detenidos en la frontera, los niños que están separados de su familia. Hay tanto de qué hablar que da vergüenza que todos los titulares, todos los días, de los llamados liberales se trate de impeachment. Pero fíjate que los demócratas sí han insistido, sobre todo un ala de los demócratas, sobre el tema de la migración, particularmente por la propia retórica del presidente Trump y el odio que esto genera y también lo que aupa a otros para atacar a los migrantes. Sí, hay algunos que están ahí en el Partido Demócrata, como Bernie Sanders, obviamente, que sí representa otra corriente más crítico, más sociodemócrata, que representaría a Alexandria Ocasio-Cortez también de Nueva York. Hay que enfatizar que han hecho un gran labor en defensa de los inmigrantes, contra las guerras. Está también Tulsi Hubbard de Hawái, que ha hablado contra el imperialismo, contra Siria, contra el pueblo palestino. Pero CNN tiene miedo de dar voz a esos candidatos, a esos congresistas,
pues ellos quieren controlar el diálogo. Allá no hay libertad de expresión, es una censura muy sofisticada. ¿Cómo es eso, una censura sofisticada? Porque ellos fingen que existe eso de libertad de expresión, pero no existe, porque CNN y Fox y MSNBC controlan todo. Entonces, un gran porcentaje de la población norteamericana no tiene acceso a información crítica. No conocen Telesur, no conocen RT, nada más tienen CNN puesto 24 horas al día y no escuchan más nada. No saben lo que está pasando Pero también en Bolivia. es una responsabilidad de la propia población, de quedarse solamente con un medio de comunicación y entendiendo el momento que se vive, cómo no revisar más si está tan fácil, simplemente es entrar al Internet. También hay una cuota de responsabilidad de quien recibe la información. Viven en una burbuja y se sienten cómodos en su burbuja del American Dream, el sueño americano, el excepcionalismo norteamericano. Siempre se oye allá, es el mejor país del mundo, pero ¿cómo un país es mejor que otro país? Porque hay un sueño americano. ¿Qué pasó al sueño afroamericano? ¿Qué pasó al sueño puertorriqueño? ¿Qué pasó al sueño dominicano, sueño venezolano, el sueño palestino, sueño iraquí? El sueño norteamericano históricamente está construido a base de la explotación de los otros sueños que han sido negados a la gran mayoría de la humanidad. Exactamente. Bueno, de hecho, parte del entendimiento histórico es las invasiones, las guerras, las intervenciones. El caso de Venezuela, que de lo que bien conoces, es un ejemplo de ello. Por eso no pueden perdonar a Venezuela. Ellos tienen tanto miedo que existe un país rico de petróleo, de recursos, como Venezuela. En los últimos cuantos años, desde el 98, no hemos escuchado ni una palabra positiva o crítica, en el sentido de conciencia crítica, de lo que pasa en Venezuela. Es pura propaganda del New York Times, da vergüenza. Pero ni siquiera de los demócratas más progresistas como Bernie Sanders. Sí, porque si él se atreve... O no quieren ver, o piensan que es lo incorrecto, habría que preguntarse, pero ni siquiera los progresistas dentro del Partido Demócrata. Por eso Chávez regala a Obama hace unos cuantos años la Naciones Unidas, la vena abierta de América Latina. Es como que usted no es bobo, despiértate. Usted fue a la universidad, usted tiene que tener información. Pero ellos tienen miedo de decir algo en apoyo al pueblo sirio, al pueblo palestino, porque de una vez la verdadera clase dominante lo ataca y de esa forma lo pueden desacreditar. Eso es parte de lo que habría de fondo con respecto a ello, pero en todo caso, si hay alguien dentro de Estados Unidos que empiece a hablar de la democracia y del socialismo, debería dar la batalla, debería dar la pelea y comenzar a buscar camino. Te pregunto si detrás de Bernie Sanders y la cantidad de gente joven que hay, ¿habrá algún sector, no dentro de los demócratas y republicanos, que realmente piensen así? Sí, y que además que asuman la batalla. Igual que en Colombia, igual que en Chile, igual que en Argentina, México, hay Haití, por supuesto. Hay un gran sector de la juventud que se está despertando. Lo vimos con Occupy Wall Street, lo vimos con Black Lives Matter, la vida negra vale, tiene valor. ¿Y por qué esa consigna? Porque el año pasado, hasta con Obama en el poder, si recordamos hace 3 años, se muere cada año a las manos de la policía por violencia policial unos 1.300, 1.400 norteamericanos, la gran mayoría negros y inmigrantes. Entonces sí hay sectores juntos a Bernie Sanders como Democratic Socialists for America que sí están resistiendo. Que sí tienen el discurso. Ahora, si te pregunto en materia de política internacional y volviendo al tema inicial de esta conversación, y es revisar el impeachment, qué tanto puede afectar internamente al presidente de los Estados Unidos con los titulares que le hacen daño. Si esto es así, el desvío y las cortinas de humo de la que tanto conocemos y sobre todo de la que es víctima Venezuela. En materia de política exterior, la peligrosidad que eso pueda revestir. 100% es un camuflaje. Ellos joden a Trump porque de una forma u otra es un títere. No es un títere, no es un títere. No es alguien que ellos pueden controlar. No pueden contar con él para recolonizar a Siria, para recolonizar a Irán. Porque de repente analizamos su actitud contra Corea del Norte
Él no hizo lo que la clase dominante quería. Él habló de inversión en Rusia, inversión en Corea del Norte. Él tiene su propia agenda. De nuevo, él vale él mismo $4,000 millones. Es tan prepotente que casi nadie puede con él. Entonces, un demócrata como Clinton es más confiable para invadir a Siria. El trabajo no fue cumplido en Siria. Siria, sí, un genocidio cometido con el apoyo de Arabia Saudita y Turquía, y por supuesto quien controlaba todo fue los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no se llevó a cabo completamente el proyecto de recolonizar a Siria. Mira las grandes manifestaciones en Irak ahora. Entonces el imperio está en crisis. Claro, en todo caso, la retórica belicista se mantiene. Si revisamos América Latina, el intento de activar el TIAR por orden de Estados Unidos, que es la misma Organización de Estados Americanos, se mantiene sobre el tablero, lo decía justo esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desde una universidad. Se mantiene en el ajedrez político una posible intervención a Venezuela, por ahora no se contempla, pero está allí. Es decir, sí hay una retórica belicista. Y entonces, lo que si uno se pregunta, si el presidente Trump tiene su propia agenda, ¿quién maneja la agenda de estos? Y les dicen que vayan a la política internacional a actuar de esa manera. Estoy de acuerdo, y cuánta vergüenza que en Colombia hay 8 bases militares norteamericanas. En Panamá, otro 10. Esos presidentes, entre comillas, pues son dictadores, deben de tener vergüenza, que son unos vendepatria. En el mundo hay 197 países soberanos. De esos 197 países, 140 de esos países están ocupados por bases e instalaciones militares norteamericanos. Entonces, eso de verdad es un dominio global que nunca hemos visto en la historia mundial. Y en los alrededores de Venezuela, en las islas del Caribe, claro, hay bases militares. Es decir, Venezuela también está rodeada, no solamente por el lado de la frontera de Colombia, sino que está rodeada de bases militares estadounidenses. Y Irán, y Corea del Norte, y Venezuela, y Cuba. Cualquier país que desafía al imperio son sanciones, un bloqueo criminal. Imagínense, yo saqué un cálculo. Si un norteamericano fuera a vivir una vida, la realidad de la desvalorización de su dólar, como el pueblo venezolano está viviendo esa guerra contra el bolívar. El bolívar debe ser un bolívar por un dólar. Si fuera en los Estados Unidos, yo creo que sería 0.00025 lo que valdría un dólar norteamericano si nosotros fuéramos a sufrir la hiperinflación que está sufriendo el pueblo venezolano por cuántos años. Es una guerra que se ha hecho contra Venezuela. Y Capriles y todo eso que han querido vender Venezuela de nuevo, deben de tener vergüenza. Con esta pregunta y tu reflexión te despido. Ahí me dices muchos sectores, sobre todo desde la juventud, que están despertando, pero esto necesita mucho más. ¿Y ese mucho más qué es en Estados Unidos? Para entender que América Latina, de hecho, leía hoy parte de las reflexiones del Congreso de Comunicación Internacional que se daba aquí, que ya finalizaba la víspera, decía, ¿cuándo vamos a entender que Sudamérica es para los sudamericanos y no como Estados Unidos lo planteaba desde hace ya 2 siglos, de América para los americanos? Es decir, que América sea Norteamérica, Estados Unidos, y no su patio trasero América Latina. Sí, como dijo Mike Pompeo en estos días, siguen creyendo, hay tanta arrogancia que siguen creyendo que América Latina, que el Caribe, que África, que Asia, que Vietnam, que el mundo entero es su patio trasero. Entonces, nuestra labor allá es seguir generando conciencia, educación popular, porque el sistema educativo allá nunca menciona nada de eso. Es un excepcionalismo norteamericano 100%, es un racismo. Por eso vuelvo a repetir, la censura allá es muy sofisticada y es una censura casi 100%, porque en CNN nunca existe un análisis crítico. Estaba Mark Lamont Hill, un analista afroamericano, y nada más el año pasado por mencionar a Palestina, lo sacaron del aire, lo despidieron. Y desde las bases sociales, ¿se hace en este momento algo precisamente en ese despertar? Bases sociales, bases de movimientos sociales, de organizaciones sindicales, la organización como tal. 100%, generamos siempre resistencia y nosotros nos inspiramos muchísimo por la resistencia que hay ahora en Chile,
Alberto Fernández, ahora elegido en Argentina, el pueblo haitiano en las calles. Pero muchas veces tenemos que llegar a los sectores blancos, por ejemplo, que son muy racistas, han caído en eso del chivo expiatorio, los inmigrantes, la islamofobia contra los pueblos árabes. Entonces nos queda un gran trabajo por hacer en el futuro. Sí, yo te pregunto, además de las estadounidenses, con todo el respeto obviamente te lo pregunto, tienen el fenotipo tuyo. ¿Dónde marca la diferencia? ¿Dónde está? ¿En la educación, en la familia? ¿Qué pasa? Había una América profunda, una Norteamérica profunda que estaba allí con este nivel de racismo y de xenofobia y aparece ahora por el presidente Trump, ¿o qué es lo que pasó? 66 millones de norteamericanos votaron para Trump. El problema no es nada más Trump. Es fácil sacar a Trump. ¿Cómo se saca un sistema imperial de racismo, de supremacía? El problema es cómo piensan y cómo se asumen. El sistema que produjo a un Trump. Y da vergüenza que él es el mandatario de nuestro país y el ejecutivo más fuerte en el mundo entero. ¿Y cuál es entonces la reflexión de esto? ¿Cuál es tu visión acerca de ello? Porque precisamente nos diste las cifras de quién votó por él y detrás de eso hay todo un contenido. Hay que penetrar ese racismo, hay que llegar, porque la segregación racial es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, muchos blancos pobres, como la misma familia mía, nunca han llegado al Bronx, a muchos barrios afroamericanos pobres. Entonces, esa segregación racial, el racismo es lo clave para la clase dominante, porque si el blanco pobre cree que el enemigo es el mexicano, es el inmigrante, es la mujer, es la comunidad gay, es la comunidad negra, nunca se va a unir con ellos. Entonces el racismo ha sido el factor clave para mantener la clase obrera dividida en la historia norteamericana. Y la división de los dos partidos políticos hegemónicos en los medios de comunicación, un conjunto de cosas. Con eso te despido. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti.